Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. Feliz año para quienes se reintegran hoy a sus actividades habituales. El presidente Petro comienza muy activo el año. Esta madrugada ha estado escribiendo muchísimos mensajes en sus redes sociales, en particular con una cruzada para evitar que el aumento del salario mínimo, casi 24%, afecte los precios de la vivienda o los precios de productos de la canasta familiar, los precios de servicios públicos, los precios del transporte y los precios, por ejemplo, de las cuotas de administración en los condominios, en los conjuntos, en los edificios. La teoría del presidente es que la Superintendencia de Industria y Comercio va a operar como una especie de policía de precios para evitar aumentos exagerados e irracionales. El presidente dice que, por ejemplo, los precios de la canasta familiar deben subir no según el salario mínimo, sino según la inflación, que fue de 5.1%, que es por supuesto una paradoja económica porque los costos laborales de las empresas se van a disparar por cuenta del aumento del salario mínimo. Se mete el presidente Petro a pedirle a los propietarios de los apartamentos de estos conjuntos residenciales que no permitan que las cuotas de administración de los edificios suban más de la inflación. Pero es que la gente no sube lo que quiere, sino lo que cobran las empresas. Por ejemplo, la señora del aseo o los porteros o los celadores del edificio. El salario de los porteros o de esas personas de trabajadores de los servicios domésticos se van a incrementar en eso, 23 o 24% o más, porque no solo es el salario mínimo, las cuotas de administración tienen que subir 20 o 30% para poder pagar también todo lo que ha hecho el gobierno. Recargos nocturnos al 100% a partir de las 7 de la noche, horas extras porque la jornada laboral ya se redujo 44 horas a la semana. Se mete el presidente Petro también en la decisión del gobierno de Bogotá de aumentar a partir de mañana miércoles el pasaje de Transmilenio, que va a quedar en 3.550 pesos. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dice que van a pedirle al alcalde Galán un estudio técnico con el que llegaron a esa cifra, porque el gobierno cree que el sueldo de los conductores de los buses, inclusive si sube 24%, el precio del pasaje se debería afectar máximo en 5%, que curiosamente es el aumento de la inflación. Como el incremento no le gustó al gobierno, desde la Casa de Nariño están en modo amenaza, diciéndole al gobierno de Bogotá que le podrían quitar los recursos para la financiación de la compra de la flota eléctrica, que es como responde el presidente Petro en la enésima pelea que está teniendo con el alcalde Galán. Ya les voy a contar porque durante el fin de semana el presidente Petro ha estado en modo pelea y esta mañana está en modo convocatoria, diciéndole a los trabajadores las abejitas trabajadoras. El presidente Petro descalificando a todo el que se le oponga, diciendo que es de la oligarquía o que está defendiendo los oligopolios, temiendo que el aumento del salario mínimo va a afectar, como parece muy probable, el costo de vida en Colombia. La otra preocupación del presidente está en las viviendas de interés social, cuyo precio está amarrado al salario mínimo y se vende en salarios mínimos esa vivienda bis. Ya ha sido pactado el precio en aumentos del salario mínimo y por supuesto el efecto parece inevitable. Por eso el Ministerio de Vivienda publicó este fin de semana un proyecto de decreto que establece el tope del valor de vivienda en 135 salarios mínimos, intentando desamarrar el costo de la vivienda, esa la vivienda la más popular para las familias más vulnerables, prohibiendo indexar esas viviendas con el salario mínimo. Ya les vamos a contar de este efecto. El decreto el que publica el Ministerio de Vivienda, intenta unificar los topes para que las viviendas bis, se quejan los expertos y Camacol, que creen que con esta medida se va a reducir aún más el acceso a la vivienda. Por todas estas peleas, el larguísimo mensaje o los larguísimos mensajes de esta madrugada del presidente Petro, 14 mensajes anunciando que su gobierno va a presentar un proyecto de ley para que el aumento del salario mínimo vital se convierta en una norma obligatoria. Dice el presidente Petro en uno de sus mensajes que es obligación constitucional el salario mínimo, pero después que presentará un proyecto de ley para que el salario mínimo sea el vital, tal y como él lo hizo a finales del año pasado. En el mismo trino, el presidente Petro convoca a marchas para defender el salario mínimo, aunque no dice cuánto. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Vamos a contarles del trino del presidente Petro, llamando a los trabajadores
abejas trabajadoras, invitándolos a alistarse a salir a la calle. Está en plan de hacerse pasito el presidente Petro con el gobierno de los Estados Unidos. Trabajan en la Casa de Nariño ya en la agenda que quiere llevar el presidente Petro a la cita con Trump en la Casa Blanca, que será a comienzos del próximo mes de febrero. Desde Washington, la Casa Blanca anuncia que el jueves de esta semana será el encuentro de Trump con María Corina Machado, que estuvo ayer lunes con el Papa León XIV y que va en las próximas horas rumbo a Washington. El gobierno de los Estados Unidos está trabajando en el restablecimiento de la relación y de la función consular de las delegaciones de Estados Unidos en Caracas y de Venezuela en Washington, que están regresando a la normalidad. El gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez todavía no libera a los presos que tiene que liberar. Dice han soltado 116. Las ONGs que llevan las cuentas dicen son solamente 62. En segundo les contaré también del sepelio del cantante de música popular Jason Jiménez. Anoche, Medicina Legal determinó la identidad de los 6 cuerpos de los ocupantes de la avioneta, que apenas pudo despegar, volar poco más de 1 kilómetro a menos de 50 metros de altura antes de estrellarse y explotar en Paipa, en Boyacá. Se había presentado Jason Jiménez, que es un símbolo de la música popular, antes en Málaga, en el departamento de Santander. Murió siendo un referente no solo de crecimiento de la música popular, sino de su propia vida, un hombre exitoso que logró salir adelante, trabajador de Corabastos al principio, y consolidó una carrera en la que llenaba estadios y coliseos. Tal vez el último estadio que va a llenar es el Movistar Arena, en donde está preparando esta mañana su familia la despedida, el funeral de Jason Jiménez. Un gusto saludarlos en este comienzo de años. Les contaré de la magnífica historia, pero también de la pesadilla que atormentaba a Jason Jiménez, que había dicho en público y en privado que soñaba, que tenía pesadillas con un accidente en una avioneta, que fue lo que le pasó. En su sueño, en su pesadilla, era en el Olaya Herrera en Medellín, a donde iba despegando de Paipa este fin de semana. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Noticias que vamos a compartir con ustedes esta mañana. Finalmente, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dio reversa, echó para atrás y suspendió traslados a cárceles de Barranquilla de los jefes de los Pepes y de la banda de los Costeños, que habían producido la alerta del alcalde Char de Barranquilla, diciendo que no les podían hacer eso de llevarle a los más delincuentes a Barranquilla y al departamento del Atlántico. Después de un regaño, el ministro Idárraga de Justicia desistió de la idea del gobierno, o desistió de manera temporal. 6-8 minutos, bienvenidos. Un gusto saludarlos en este día, martes 13 de enero. Hoy está de cumpleaños Popayán. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La decisión pasó de ser como algo que me llenaba de mucha ilusión y pues algo que yo ya tenía presupuestado dentro de mis gastos del mes, a ser ahora una decisión de que me va a provocar, como que me provoca incertidumbre. El Ministerio de Vivienda expidió un borrador de decreto que fija nuevas reglas para la vivienda de interés social. La medida obligaría a definir el valor en pesos colombianos desde el inicio del negocio. También establece un tope máximo de 135 salarios mínimos y prohíbe aumentos posteriores por el alza de este mismo. Desde ya, personas como Sofía Rodríguez hacen cuentas para saber cómo van a conseguir ese dinero adicional. Ellos hacen unas proyecciones cuando tú firmas la promesa de compraventa, pero pues eso también está atado a que ellos no pensaban, supongo, que subiera tanto. El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Por decreto no se puede fijar el valor máximo del tope de la vivienda. Eso se hace a través de una ley. La vez pasada, este mismo gobierno lo hizo a través del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, primero el decreto está viciado de ilegalidad. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las asambleas de propiedad horizontal para que no acepten aumentos desproporcionados en los costos de administración, teniendo en cuenta que el salario mínimo subió un 23.7%. Hernando Carrillo es el presidente de la Agremiación Colombiana de Empresarios de Propiedad Horizontal. Las cuotas de administración no deben estar indexadas única y exclusivamente a temas de salarios mínimos o salarios de IPC o los incrementos en el índice de precios al consumidor. Se debe indexar también de acuerdo a las necesidades. Entonces, si lo tomamos como referencia únicamente en estos dos aspectos, pues seguramente al sopesar una con otra, si uno sube en el salario mínimo y otros incrementan en el IPC, pues seguramente vamos a tener un promedio más o menos que puede estar cercano prácticamente al 20%. ¿sí? Y a propósito, esta madrugada en un extenso trino, el presidente
presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que su gobierno presentará esta semana un proyecto de ley para que el aumento del salario mínimo se convierta en una norma obligatoria para los próximos gobiernos. Según el presidente Petro, la iniciativa será discutida por el próximo Congreso e insiste en una Asamblea Nacional Constituyente. En ese mismo mensaje, el presidente de la República dijo que las empresas que indexen precios al porcentaje del salario mínimo del 23% están especulando y deben ser multadas. Por eso le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio intensificar las labores de vigilancia. La tarifa de Transmilenio para este 2026 aumentó a 3.550 pesos. Y mucha atención, porque si usted va a pagar ese pasaje el próximo miércoles 14 de enero, la tarifa ya empezará a regir para los buses de Transmilenio y también para los buses del SITP. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, le pidió a la alcaldía de Bogotá el estudio técnico que sustentó el ajuste en la tarifa de Transmilenio. El gobierno nacional tiene también el derecho de pedirle al distrito y a otra ciudad, a otros municipios, que nos sentemos a revisar, que nos puedan presentar esa justificación del alza de la tarifa, cómo se analizaron los distintos factores y que hagamos una revisión de ese tema. El ministro encargado de Justicia, Andrés Hidárraga, confirmó la suspensión del traslado a Barranquilla de los cabecillas criminales Digno Palomino, de la banda Los Pepes, y alias Castor, de Los Costeños, en medio de la controversia con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien rechazó la medida de traslado por considerarla un premio a jefes delictivos. Ante la acusación, el ministro criticó la política de seguridad en la capital del Atlántico y dijo que bajaron los homicidios por las gestiones del gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro convocó para hoy a las 3 de la tarde la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, conformada por los expresidentes y congresistas de la Comisión de Relaciones Internacionales, para tratar sobre asuntos bilaterales con Estados Unidos y la situación en Venezuela. El expresidente Andrés Pastrana ya confirmó que no asistirá a la cita por estar fuera del país. No tenemos fecha exacta de dónde va a ser la relación, donde van a ser las exequias. Lo único que sabemos es que él va a estar aquí en Bogotá. Ya fueron identificados los cuerpos: el cantante de música popular Jason Jiménez, su manager Jefferson Osorio y otras 2 personas de su equipo, quienes murieron en un accidente aéreo en Boyacá. Avanzan las labores para la identificación de las otras 2 víctimas. Se espera que lo que sigue es pues que la familia y el equipo de Jason Jiménez, después de terminar todos estos protocolos por parte de Medicina Legal y de las funerarias, pues se establezca cuál será la fecha y la hora exacta de los honores y de este homenaje que se le va a realizar al cantante aquí en la capital colombiana. No quiere impresionar. Precisamente aquí en Blue Radio hablamos con uno de los testigos que nos contó cómo fueron esos momentos. En ese transcurso, pues yo veo la avioneta que va levantando de la autopista de Paipa, ¿sí? Cuando de repente la avioneta pues comienza a fallar, se le apagó. Entonces, a lo que se apagó, ella giró, dio una vuelta como buscando la autopista otra vez para aterrizar, pero en ese transcurso volvió otra vez y se le apagó. Las autoridades confirmaron la muerte de 6 personas: el cantante Jason Jiménez, el piloto Hernando Torres y 5 integrantes de su equipo de trabajo. Según la Aeronáutica Civil, la aeronave voló unos 50 metros de altura, impactó el suelo, rebotó y en el segundo golpe se fracturó la cola, provocando explosiones por residuos de combustible. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. Autoridades de policía están en la zona pues haciendo esta dura tarea de levantamiento de los cuerpos, su identificación y también de recoger todos los elementos que permitan esta investigación a fondo de las causas que llevaron a este accidente. La muerte de Jason Jiménez no solamente impactó a su público, también sorprendió a artistas de música popular en Colombia, quienes recordaron al artista nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas. El cantante de música popular, Luis Alfonso. Vamos a arrancar con la primera. Hoy me quito el sombrero para arrancar mi concierto en homenaje al gran Jason Jiménez. Carlos Vives. Entonces, para celebrar a Jason, sí, porque es difícil, ¿no? No coinciden las cifras de excarcelaciones de los presos políticos venezolanos. El gobierno de Desi Rodríguez afirma que han liberado a 116, pero ONG defensoras de derechos humanos solamente confirman hasta esta hora 56, es decir, 60 menos, mientras que partidos políticos de oposición hablan de 73. Ha sido el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es José Manuel Álvarez, quien ha anunciado esta mañana la liberación de otros 3 ciudadanos españoles que se encontraban en esas cárceles de Venezuela. Álvarez ha indicado que estas 3 nuevas liberaciones tuvieron lugar ayer lunes, mejor dicho, y se unen al grupo de 5 presos españoles que
que fueron liberados anteriormente. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la apertura de las embajadas en Estados Unidos y Venezuela. Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular. Hoy en la Casa Blanca se confirmó el día en el que el presidente Trump recibirá a la líder opositora María Corina Machado, y también hay conversaciones para recibir a Delcy Rodríguez. ¿Cuándo será la reunión con la Premio Nobel de Paz? Será el día jueves, de acuerdo a lo que nos confirma un funcionario de la Casa Blanca. Escuchemos lo que decía Trump sobre la posibilidad de una reunión con Delcy Rodríguez. En algún momento me reuniré con ella, ha sido muy amable. Simultáneamente, el presidente Trump promociona su plan de inversión para Venezuela junto a las petroleras. Si bien hay algunas compañías como Chevron o Repsol que han dicho que están listos para aumentar sus operaciones en Venezuela, hay otras como ExxonMobil que dicen que en estos momentos es prácticamente imposible invertir en ese país. Miren, nos preguntó si podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y le dije, sí, podemos. Son 4.000 millones, 4.200 millones de dólares y ya están en camino a Estados Unidos. En el fútbol europeo, Real Madrid confirmó la salida de Xabi Alonso como director técnico tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Pese a la decisión, el equipo marchaba segundo en la Liga, clasificado entre los 8 mejores de la Champions y en octavos de Copa del Rey. Álvaro Arbeloa, actual técnico del Castilla, será su reemplazo. Y en Sudamérica, Millonarios jugará mañana su último amistoso de pretemporada frente a Boca Juniors en La Bombonera, en un duelo que servirá como prueba final antes del debut en la Liga Betplay y con expectativas por posibles minutos de Radamel Falcao. Esta es Blue, más que